Hola, soy Rubén. Bienvenidos a la tercera entrega del curso básico de CSS de Apuntes de Tecnología. En el curso de hoy hablaremos de cómo añadir las reglas CSS a un documento HTML. Vamos allá. En las entregas anteriores ya hemos visto para qué sirve el CSS y cómo el navegador web utiliza estas reglas CSS para formatear el aspecto de un documento HTML. Pero veamos ahora qué opciones tenemos para añadir estas reglas a los documentos HTML. Una de las opciones más versátiles y probablemente la más usada hoy en día es la del CSS externo. Consiste en dividir nuestra página web en dos ficheros distintos. En un fichero tendremos solo el contenido HTML, es decir, lo que queremos mostrar en la web. Y en otro fichero tendremos solo las reglas CSS, es decir, cómo queremos mostrar en la web los elementos HTML. La idea está que este fichero externo de reglas CSS no va a contener ningún elemento HTML, contendrá exclusivamente reglas CSS. ¿Y cómo indicamos en el documento HTML el fichero externo que tiene que utilizar? Pues se hace a nivel de head. A nivel de head, a nivel de cabecera, pondremos una etiqueta link indicando que este enlace es a una hoja de estilo y pondremos en el atributo href la ruta al documento. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un documento HTML, el famoso documento de las tablas en HTML que estoy utilizando durante el curso, en el cual no tenemos ninguna regla CSS. Tengo exclusivamente la definición de las tablas usando HTML, sin ningún aspecto de estilos. Simplemente estoy indicando pues cosas como el número de columnas que tienen que tener, o bien la clase a la que pertenece el elemento HTML, pero no estoy indicando el estilo en ninguna parte. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es precisamente a nivel de head, a nivel de cabecera, estoy colocando el enlace a mi hoja de estilo, que estará en el directorio CSS, el fichero que se llama tablas.css. ¿Y qué contiene este fichero tablas.css? Veámoslo. Aquí tenemos el fichero tablas.css. No tengo ninguna etiqueta HTML y exclusivamente lo que tengo son reglas CSS. Aquí tengo las reglas que se tienen que aplicar a las tablas. Aquí tengo las reglas que se tienen que aplicar a las líneas de cabecera y a las líneas de datos. Y aquí tengo la regla que se tiene que aplicar a la clase Ray. Aquí tenemos claro cómo he dividido en dos ficheros, por un lado lo que quiero mostrar, es decir, el documento HTML, y por otro lado cómo quiero mostrarlo, es decir, el documento CSS que contiene las reglas. Esto es lo más versátil porque este fichero tablas.css lo puedo reutilizar en todos los documentos HTML que yo quiera y en todos ellos tendré el mismo aspecto. Y si algún día quiero cambiar el aspecto de todos ellos, lo tendré que tocar en este fichero. Veamos cómo queda renderizado. Aquí tenemos el resultado de mi documento HTML renderizado con unas reglas CSS que están en un fichero externo. Y lo más interesante de todo esto es que este mismo aspecto lo puedo tener en otros muchos documentos HTML simplemente indicando a nivel de cabecera el enlace a la hoja de estilo. Otra manera de poder insertar reglas CSS en mis documentos HTML es lo que se denomina el CSS interno. De esto ya hemos visto un ejemplo en la entrega anterior del curso. ¿La idea dónde es? Pues la idea es usar el propio documento HTML para definir el estilo. Normalmente esto va a ir en la cabecera,
utilizando la etiqueta HTML style. Esto es menos versátil. ¿Por qué? Pues porque este estilo solo va a poder ser utilizado por ese documento HTML y no va a poder ser reutilizado como en el caso del CSS externo. Veamos un ejemplo de CSS interno. Aquí tenemos exactamente el mismo ejemplo que vimos en la entrega anterior del curso. Aquí tengo mi documento HTML con tablas, en las que todas mis tablas están definidas sin utilizar ni una sola etiqueta de estilo, y el estilo lo tengo definido a nivel de cabecera utilizando la etiqueta style. Y aquí es donde he definido todas mis reglas CSS. Claro, esto ya no es tan versátil debido a que ahora mismo esta definición del estilo de las tablas solo va a ser utilizado por este documento HTML. ¿Y cuál es la otra opción que tengo para insertar reglas CSS? Bueno, pues la última opción que tenemos es la peor opción de todas, que no nos da ningún tipo de flexibilidad y que realmente consiste en utilizar, bueno, pues el enfoque clásico que existía antes de que llegaran las hojas de estilo. Y la idea es, en cada elemento HTML, añadir, como cualquier otro atributo más, los estilos que queremos utilizar. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo claro de lo que yo os he comentado, de utilizar un estilo en cada elemento HTML como si de un atributo más se tratara. Aquí, fijaros que yo tengo definida una tabla y para cada elemento de la tabla tengo que utilizar un atributo estilo donde indico el estilo que quiero utilizar. Esto evidentemente es lo menos versátil porque esto solo va a afectar a un elemento en concreto. Claro, podríamos pensar que esto puede ser muy interesante si yo quiero que un elemento en concreto tenga un estilo muy particular, y mientras que el resto de la web puede tener otros estilos. Y bueno, es verdad, esto lo podemos utilizar para eso, pero daros cuenta que eso también lo podríamos conseguir con un CSS externo, definiendo un estilo para un identificador en concreto. Recordar de la lección anterior que nosotros podemos definir reglas en base a etiquetas HTML, en base a clases y en base a identificadores. Y un identificador precisamente sirve para definir una regla que va a afectar solo a un elemento en concreto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Con esta entrega doy por finalizado el curso de CSS. Recordar que la idea era dar un curso muy básico, solo con lo imprescindible para poder aprovechar un futuro curso de UI5. Aunque el curso ha sido muy básico, tener en cuenta que tenéis una base muy sólida para que en caso de querer aprender más en detalle sobre las hojas de estilo, podéis aprovechar cualquier documento, cualquier tutorial que encontréis por internet, porque la base de cómo funciona, de para qué sirve y de la sintaxis ya la tenéis. Permaneced atentos al canal porque la siguiente entrega será la primera del curso de JavaScript. Recordad que mi idea principal es tener un curso de UI5 en el canal y que para poder desarrollar aplicaciones UI5 necesitamos el conocimiento de 3 tecnologías. HTML, que es el primer curso que estuve montando en el canal, CSS, que es el que hemos acabado hoy, y la tercera pata es el JavaScript. Y ese es el siguiente curso que vamos a comenzar. Ese curso será bastante más en detalle porque si bien de HTML y de CSS solo necesitamos conceptos generales, de JavaScript sí que vamos a necesitar saber bastante más. Y si no os lo queréis perder, una buena idea puede ser que os suscribáis al canal y que deis al botón de la campanita para que el propio YouTube os avise cuando yo suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!